Así es. Efectivamente, está con nosotros y le agradecemos mucho a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que hacía tiempo que lo estábamos conversando. ¿Cómo está usted? Gusto en saludarla. Así es, muy bien. Bueno, buen domingo, Uy, Patricio, Julio y a todos los auditores y auditoras de la radio Nuevo Mundo que nos escuchan en todo Chile. así es. Nos escuchan y también nos escuchan por el Facebook Live, pero estamos hackeados. Fíjese, extrañamente nos hackearon y nos dejaron con una emergencia. Estamos transmitiendo por emergencia en esta ocasión por el Facebook Live personal para poder salir y estamos también grabando para ponerlo, subirlo luego a otras plataformas. Así que está, pero está la cadena funcionando, ministra. Bueno, Eso hay es lo temas importante, importantes. después se puede Sí, subir la así es. entrevista grabada. Así es. Eh, Hay situaciones que indudablemente son importantes. La seguridad es un tema que el gobierno le ha tocado enfrentar de manera dura. Cómo lo está haciendo? Porque, o cómo es el análisis que hace el gobierno respecto a lo que ha estado sucediendo, lo que el gobierno hace y también lo que los medios de comunicación tratan de mostrar de una manera distinta. ¿Cómo usted lo enfrenta como comunicadora del gobierno respecto a lo que el gobierno hace y avanza? Bueno, la verdad es que tenemos una situación que es bien crítica, ¿no? Primero, yo creo que hay un diagnóstico bastante compartido en términos generales de que los últimos años en nuestro país se vino acrecentando un tipo de criminalidad que era mucho más compleja o que es mucho más compleja a la que conocíamos. Esto empezó, según los principales estudios, como más o menos el 2018, em, donde ya empezaron a verse señales de crimen organizado, de delitos más violentos, o sea, de mayor presencia, por ejemplo, de armas de fuego en la comisión de los delitos y por lo tanto cambió el fenómeno. Y lo que pasó es que nuestro Estado no estaba preparado para ese tipo de criminalidad. O sea, el crimen organizado, el narcotráfico avanzó y evolucionó más rápido que el Estado para enfrentar. Entonces, cuando nosotros llegamos al gobierno, lo que tuvimos que hacer rápidamente es diseñar primero una política nacional contra el crimen organizado que en Chile no existía. Lo importante, además de eso, es que no requería una ley, sino que podíamos elaborar una política que se reforzó, sí, después con una ley contra el crimen organizado. Eh, Mejorar las capacidades de las instituciones a través de la entrega de más recursos, que fue una inyección el 2023, el año que nos tocó elaborar nuestro primer presupuesto como gobierno, de un 4,4%. Eso ha significado modernizar menos en infraestructura, en equipos, en automóviles, en motos, etcétera, a las policías. Lo mismo en la zona sur, con lo que ha sido todo el estado de excepción constitucional. Y por otro lado, como mejorar las capacidades de gestión, es decir, de coordinación entre instituciones, ¿no? Sin contar todo lo que ha sido la agenda legislativa, que llevamos más de 46 proyectos, si no me equivoco ya a la fecha, aprobados, 49, perdón, algunos todavía están en revisión del Tribunal Constitucional. Todo esto obviamente son muchas cosas y evidentemente que cuesta comunicar cuando estamos hablando de demasiadas medidas. Todas las semanas hay algo nuevo. Esta semana se entregaron más vehículos, se inauguraron, ¿cierto?, el plan de verano seguro, en fin, o sea, estamos con un despliegue de medidas legislativas, financiera, operativa. Esta semana además ya hubo decomiso de drogas en la zona norte, se desbarató una banda de narcotráfico también por parte de nuestras policías, y por lo tanto, efectivamente entre lo que es la expectativa de seguridad que tiene la gente frente a que todos los días vemos algún caso nuevo por los medios de comunicación o en el barrio de delito, de homicidio, de asalto, etcétera, eh, cuesta evidentemente poder comunicar de la mejor manera todo lo que se está haciendo frente a una expectativa de seguridad que es muy alta, ¿no? Pero es un trabajo diario, lo está haciendo nuestro Ministerio del Interior, nuestra ministra, los subsecretarios, propio gobierno, nuestros delegados regionales, que están a cargo también de la seguridad en las regiones, y es parte del trabajo
o sea, yo creo que la mejor manera de comunicar es seguir haciendo y trabajando, ¿no? Para enfrentar estos hechos que tanto conmocionan a nuestro país. O sea, nosotros hemos asumido además que la seguridad tiene que ser entendida como un derecho, ¿no? Una de las prioridades de la gente es sentirse seguro para poder hacer las otras actividades de la vida diaria. Y eso afecta independiente del color político. Cuando una mujer en la población no se siente segura para ir a trabajar o a dejar a los hijos al colegio, o sea, no importa si es de izquierda, de derecha, de centro o, Ah, no sé, o su religión, no importa. Lo que importa es que una persona que necesita poder desarrollar su vida con tranquilidad. Y en eso ha estado nuestro, el centro de nuestras prioridades, ¿no? De poder garantizar esa seguridad a través del trabajo coordinado que tengamos con las distintas instituciones independientes de nuestras diferencias políticas. así es. Patricia Palma, Bueno, creo que el tema que comenzamos a conversar con Camila es probablemente lo que con la ministra, la Marcicio, no sé, no. ministra vocera del gobierno que encabeza Gabriel Boric. Sí. Ministra, el tema que estamos desarrollando creo que es el que preocupa más a la población chilena, sin ninguna duda. Las encuestas, con todo lo discutibles que son, así lo muestran. Entonces, partimos de algo que es muy importante que usted acaba de decir, y es que el delito y por lo tanto la seguridad ciudadana, Que con Patricia nos conocemos. Sí, yo sé eso. yo me atengo aquí a lo que me indica mi conductor. Entonces, claro, eh, digo que la seguridad ciudadana pasa a ser hoy día considerado como un derecho humano y se pone en el mismo nivel que otros derechos humanos fundamentales. Y creo que eso es muy importante y el gobierno ha dado muestra de estar preocupado en ese sentido con estos 49 proyectos. En ese sentido, la consulta. Se había hablado siempre de que Carabineros necesitaba una gran reforma por distintas razones y que este gobierno iba a empezar un proceso de reforma profundo de Carabineros. ¿Es posible hacer este proceso al mismo tiempo que estar dotando a Carabineros de políticas y medios para combatir la delincuencia en un marco de la seguridad como la estamos viviendo hoy? ¿Cómo ha resuelto el gobierno este problema que aparece como una contradicción, ¿no? Porque nadie puede discutir que se requiere Carabineros y también es difícil discutir que no se requerían reformas en Carabineros. ¿Se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo? Yo creo que hay que explicarlo bien para que la gente conozca realmente la realidad que hay en este frente. Sí, de hecho, quizá el problema de la expectativa era creer que íbamos a dedicar exclusivamente el trabajo a la reforma, manteniendo paralizado una institución que hoy día es primordial para enfrentar la seguridad. Entonces, había una concepción a priori quizá un poco errada de que eso iba a suceder. Lo que estamos haciendo es desplegar a la policía al mismo tiempo que vamos reformando y modernizando nuestra institución. Y eso se ve reflejado en distintas materias, no es solo una legislación. Se ve reflejado primero, por ejemplo, en todo lo que ha sido el plan de capacitaciones, de nuevas capacidades para la policía. De hecho, tuvimos un proyecto piloto hace poco que fue muy bien valorado por la UNESCO de capacitación a las policías, y no solamente a los como altos mandos, sino que a policías de menor rango, por decirlo de alguna manera, en lo que es la libertad de expresión, la libertad de prensa, en el tratamiento y la relación con el periodismo y con los comunicadores sociales, que es algo que está trabajando la UNESCO, que lo trajimos para acá y que ya tuvimos el proyecto piloto y fue muy bueno y lo vamos a tratar de seguir expandiendo. Esto en entendido de que hay una agenda además de capacitaciones y formación de las policías en materia de derechos humanos. Pero además está todo lo que es las capacidades para el combate a la delincuencia y el crimen organizado. Hay que preparar de mejor manera a las policías para enfrentar la nueva criminalidad. Luego está todo lo que es el Ministerio de Seguridad Pública que estamos creando, que es tan necesario como la institución que la ciudadanía espera para reforzar el trabajo en seguridad
Y eso también tiene que ver con una relación nueva del Ejecutivo con las policías y también del control y la fiscalización como civil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es que en la medida que vamos reforzando las capacidades de nuestras policías, porque las necesitamos más y mejores policías en Chile. O sea, eso es como parte de la esencia de una reforma y modernización de la policía. Vamos cambiando la institucionalidad y vamos eh, en distintos proyectos de ley haciendo modificaciones que son clave para tener un Estado y por lo tanto unas policías que son parte del Estado mejor preparadas y que den más garantías y legitimidad frente a lo que necesitamos, ¿no? Nosotros no necesitamos policías deslegitimadas o cuestionadas, necesitamos policías reforzadas que tengan credibilidad, que tengan respaldo de todos y todas, y eso implica este esfuerzo que hemos estado haciendo. Entonces, a la pregunta, Patricio, que tú hacías, se puede caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Se puede trabajar con las policías eh, colaborativamente, coordinadamente, y respaldar esa función al mismo tiempo que vamos reformando la institucionalidad y modernizando todo lo que es la institución de carabineros para tener una policía a la altura, ¿cierto?, del siglo XXI. Estamos de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo conversando con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Ministra, en torno a estos temas de seguridad, la reforma necesaria de carabineros, todos los elementos que eso significan, el hecho de que se ponga mucho más recursos hacia la policía uniformada, ¿en qué puede afectar la situación judicial del general director de Carabineros? Porque eso es un hecho que indudablemente podría crear confusión o molestar a esta reforma que se está realizando a Carabineros. No, a ver, yo creo que hay que ser capaz en estas cosas de separar las aguas, ¿no? Por el bien, obviamente, de nuestras democracias, de nuestras instituciones, las instituciones tienen que funcionar. Por lo tanto, ni el proceso judicial que se está llevando a cabo puede afectar la labor del Estado en el combate a la delincuencia y el crimen organizado, ni pretender que por la tarea de enfrentar y la necesidad de enfrentar los delitos, la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, queramos cuestionar la labor del Poder Judicial. No sé si me explico, ¿no? Tratemos de separar las aguas porque si no, hay unos que pretenden que por un lado se frene la agenda de seguridad y otros que por la agenda de seguridad se frene los avances o podrían pretender, ¿no? Para no malinterpretar a nadie. Y en ese sentido, para nosotros como gobierno, lo importante es que aquí hay una fiscalía que es autónoma y que ha presentado una solicitud de audiencia de formalización al general Yáñez. Son fiscales que han estado hace años en una investigación en materia de derechos humanos y particularmente sobre las responsabilidades de mando de la institución frente a esos hechos. Y eso tiene que tener luego una respuesta de la justicia, ¿no? Que va a ser la eventual audiencia de formalización, que ya, bueno, tú se fijó la fecha. Está además la solicitud que tiene por derecho el general Yáñez de inhabilitar a fiscales, algo que, bueno, a la ciudadanía le podrá parecer bien o mal, pero es una facultad que tiene, eh, y como cualquier persona que se ve en una situación como esta, no hay alguna facultad en particular que tenga él como general. Y por otro lado, nosotros que estamos como Poder Ejecutivo y como gobierno que tiene obviamente responsabilidad política frente a la institución a la espera de los avances de esto para evaluar y tomar cualquier definición, ¿no? Respecto a esto. Mientras tanto, nuestro principal objetivo, Julio y Patricio, para quienes nos escuchan, es que la institución no se vea interrumpida, no se vea distraída, eh, no se vea como ni paralizada, menos obviamente, por esto, ¿no? Sino que nuestra institución de Carabineros siga funcionando, siga dedicada al 100% a la tarea que tiene en la agenda de seguridad, y en eso nosotros le hemos transmitido
lo hemos transmitido públicamente y también a la institución, que lo que nos interesa es que siga funcionando, que la agenda de seguridad no se vea debilitada, que nuestras policías sigan desplegados, que sigan los operativos, que siga el trabajo, ¿no? Porque también en eso nos debemos a la gente, ¿no? Y esperamos que eso sea lo que podamos resguardar entre todos y todas, principalmente, dado los desafíos que tenemos en seguridad. Estamos conversando con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, en este programa de Domingo a Domingo, sin restricción. Patricio, hay que tener en consideración que la ministra tiene también un tiempo acotado. Usted nos dice cuando ya el tiempo se nos acabó, ministra, por si No acaso. hay problema, tenemos tiempo más, porque además nos falta hablar de pensiones, Sí, tantas sí, cosas, ¿no? exactamente. De lo que Así viene. que, Mira, Patricio Palma. solamente para terminar el tema de seguridad, que yo creo que es un tema fundamental para toda la gente, una opinión de gobierno sobre lo que está planteando la derecha, que juega, a mi juicio, con malas cartas sobre estos asuntos. Muchos alcaldes de derecha están planteando que se declare estado de emergencia en las comunas en las cuales ellos tienen fruición. Eso significa invocar el apoyo militar para controlar seguridad. Y entonces, claro, se está tendiendo con esto a buscar una situación bastante compleja de presencia militar en terrenos donde habitualmente son terrenos de la policía. ¿Cuál es la opinión hoy día del gobierno sobre esto, ministra? Bueno, sin lugar a dudas, cuando alguien plantea estado de emergencia, solo por hablar de emergencia conecta con la necesidad ciudadana de que esto se entienda como una emergencia, pero una cosa es decir que estamos con la necesidad urgente de abordar la delincuencia en nuestros barrios, los homicidios, y otra cosa muy distinta es plantear que eso se soluciona mediante estado de emergencia, porque cuando hablamos de estado de emergencia eso tiene una definición, un objetivo en nuestra legislación y en nuestra constitución. Y entonces frente a eso es que nosotros tenemos que actuar con responsabilidad. Cuando hablamos de estado de emergencia, hablamos de excepciones constitucionales frente a problemas que tienen que ver con la seguridad de la nación. El concepto de seguridad de la nación no está relacionado con la seguridad ciudadana, sino que como amenazas a la seguridad de la nación y por lo tanto está relacionado con la defensa o con el Ministerio de Defensa. Ahora, nosotros efectivamente hemos ido adaptando los estados de emergencia a realidades de seguridad, pero en zonas particulares, como en el sur, por ejemplo, que hemos ido renovando ya muchísimas veces, ya perdí el conteo, los estados de excepción en la zona sur, con un despliegue inteligente y estratégico que nos ha permitido efectivamente disminuir los hechos de violencia, pero ahí hay un conocimiento que se ha ido desarrollando para el despliegue del ejército en esa zona que ha permitido efectivamente resultados. O en la zona norte, en el control de las fronteras, que también nos ha permitido disminuir los ingresos irregulares en la zona norte. En el caso de las zonas urbanas y las ciudades, es distinto. Como geográficamente el territorio. Hay intervención se nos complicó la transmisión. Tenemos algún problema con una dinámica distinta que hasta el momento lo antes con la institución involucrada es que no es. Sí, nos perdimos un poquito con la transmisión. Sí, ya. El problema con la conexión parece, país. Pero nosotros ya. estamos todavía bien. Sí, no, les decía que la aplicación del estado de excepción funciona distinto de acuerdo a las realidades territoriales. No es lo mismo desplegar el ejército en un control fronterizo o en zonas de la Araucanía, por ejemplo, en lo que es la vigilancia de caminos para que no hayan cortes de ruta y la colaboración con las policías en eso, que en zonas urbanas. Y ese análisis no lo hacemos solo desde el Ejecutivo, sino que también con las instituciones involucradas. Y por eso que aquí, con los que tienen conocimiento en el despliegue de los operativos,
por la seguridad en las zonas más críticas, han señalado que no es algo que funcione. Y son personas que ya tienen conocimiento, son las mismas instituciones, ¿no? Y por eso nosotros lo que estamos haciendo, en vez de avanzar en la línea de estado de excepción constitucional, es avanzar en la línea de del plan Calle Sin Violencia, en reforzar los operativos, ¿cierto? La coordinación para tener un despliegue más inteligente que vaya detectando efectivamente dónde se mueven estos grupos o personas que tienen alto riesgo de criminalidad o ya han tenido antecedentes, y por eso allanamientos y por eso operativos policiales que van directo, en conjunto obviamente con las investigaciones y la información que pueda dar la Fiscalía o la misma PDI, a poder detener a las personas que son responsables de secuestros, de homicidios, de tráfico de drogas, de porte de armas. Y eso es lo que ha tenido resultado y lo que estamos reforzando más directamente con las y los alcaldes de comunas que han sido las más complicadas, sobre todo, por ejemplo, en lo que son delitos violentos como los homicidios. Estamos conversando con la ministra Camila Vallejo, ministra asesora de Gobierno. Hay hechos, usted lo decía hace un ratito, el gobierno luego de lo sucedido, del resultado del 17 de diciembre, donde la población votó en contra del nuevo proyecto constitucional presentado, hay una suerte de nuevo aire. Ese nuevo aire, ¿cómo lo asume el gobierno? ¿Hacia dónde lo quiere dirigir ese nuevo aire? A pesar de que también hay una cantidad de intentos porque ese aire se acabe rápido. ¿Cómo lo ve, cómo lo siente el gobierno que va a orientar ese nuevo aire, por decirlo de alguna manera? O sea, a ver, yo creo que este es un momento de que la política demuestre a la ciudadanía la capacidad de generar acuerdos en temas claves como pensiones. O sea, si a mí me preguntan sobre esto, yo diría que después del plebiscito hubo como una especie de respiro ciudadano de todos y todas, como una eh, tranquilidad de que hemos cerrado un capítulo y que es necesario pasar al momento de la concreción eh, de los acuerdos para dar resultados a la gente en su vida cotidiana. Y uno de esos, muy esperado, antes incluso del estallido social, es la mejora de las pensiones. Entonces, estamos en un momento donde, como ejecutivo, dijimos, pongámonos todos a trabajar para darle resultados a la gente. ¿Cómo le damos resultados a la gente? ¿Cómo la política le da resultados a la gente? El gobierno con el Congreso, en sus instituciones, etcétera, los partidos políticos, es con acuerdo. O sea, el diálogo no es porque sí. Nosotros no estamos en un ejercicio de permanente diálogo porque nos guste dialogar simplemente. Por cierto que nos gusta dialogar, parte de una democracia, pero la idea del diálogo es que nos habilite acuerdos, porque si no tenemos esos acuerdos, no tenemos los votos, no tenemos las mayorías necesarias y no se produce la reforma y las leyes que Chile necesita para aumentar las pensiones, para mejorar la distribución de la riqueza, para poder seguir disminuyendo los tiempos de las listas de espera, por ejemplo, o para fortalecer toda la línea de cuidados que hoy día las mujeres están cargando principalmente en sus hombros. Entonces, nosotros necesitamos acordar, ¿no? De Está complicado su internet, ministro. que Tien- tiene una complicación, cada vez que su internet tiene una salimos a la complicación. calle y vamos a un encuentro y nos dice, no llego a fin de mes. ¿Cuándo? No sé si estamos sumamente Sí, bien. se ha interrumpido un poco, pero le seguimos ahora la línea. Ah, ya. Sí. No, le decía que estamos en un momento después del plebiscito, insisto, donde la ciudadanía demanda y exige más bien que nos pongamos de acuerdo para resolver los temas más urgentes, ¿no? Entonces, le pusimos suma urgencia por eso mismo a la reforma de pensiones. El gobierno se dio. Recordemos que inicialmente la propuesta nuestra era que el 6% adicional que se iba a crear
de cotización por parte de los empleadores y empleadoras, hoy día no existe, ¿no? Es un adicional. Iba a ir todo un fondo de seguridad social. Hoy día hemos dicho no, ya, ok, no todo el 6%, solo un 3% a seguridad social, otro 2% a capitalización individual y un 1% al pago de sala cuna para madres y padres para incentivar la contratación de mujeres en el trabajo. Y además, habíamos propuesto originalmente que el ente que administraba esa seguridad social era un ente público, autónomo, no dependiente del gobierno de turno, pero público. Y hoy día decimos, ya, ok, no querían que fuera un ente estatal, lo que vamos a hacer es licitarlo como funciona hoy día la administración del fondo del seguro de cesantía. Es decir, el gobierno, en pos de encontrar un acuerdo, ha cedido en las posiciones, pero hoy día en la oposición algunos muestran voluntad, pero hay otros que todavía están atrincherados, ¿no? Que dicen todo o nada y que exigen que todo el 6% vaya a capitalización individual, lo cual es decirte prácticamente no acordemos nada. O sea, es un imposible, porque necesitamos, para aumentar las pensiones ahora, que algo, y particularmente el 3% del seguro social, vaya, perdón, de la cotización del empleador, vaya a seguridad social. Porque ese 3% lo que nos permite es financiar los años cotizados de los pensionados actuales. O sea, que a ellos se les valore sus años cotizados y se le entregue recursos que están en UF considerando la cantidad de años cotizados, es decir, como un reconocimiento al trabajo. ¿Ya? Además de la PGU, que se financia con impuestos generales, esperamos con los impuestos del pacto fiscal para llegar a los 150.000 pesos. Pero si todo va a la capitalización individual y seguimos la lógica del ráscate con tus propias uñas, las pensiones van a aumentar recién en 30 y 40, o 40 años, no ahora. Entonces, es el problema del atrincheramiento de un sector de la oposición. Y además que la lógica del 3% de seguridad social es como, hoy por ti, mañana por mí. Eso es, aquí nadie pierde, todos nos apoyamos mutuamente con la lógica de la seguridad social. Así que esperamos que la próxima semana va a seguir votándose las indicaciones en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas y esperamos que en enero lo pueda ver la sala y votar la sala de la Cámara de Diputados para que ya marzo lleguemos con el trámite en el Senado y podamos despacharlo el primer semestre, idealmente, ¿no? Para que el 2024 la gente pueda ya ver el aumento de las pensiones que le traería la reforma. Ministra, vocera de gobierno Camila Vallejo, le queremos agradecer. Ya el tiempo se nos pasó según nuestras indicaciones, así que si usted tiene más tiempo, le podemos hacer otra pregunta. Tenemos más. Usted nos dirá. Última respondo cortito y nos despedimos. Muy bien. Patricio. Bueno, el tema este de las pensiones es un tema fundamental para prácticamente todos los que viven en un país. ¿Cómo hacerlo, ministra? ¿Cuál es la forma en que el gobierno visualiza para que haya claridad en la población de Chile de que este es un tema que depende solamente de que se allane una parte del Parlamento a aprobar esta ley? Porque hay dineros que entrarían inmediatamente a financiar aumentos en las pensiones. ¿Cómo le transmitimos esto a la gente de una manera clara, de tal manera que ellos, desde su punto de vista, desde su perspectiva, puedan presionar también porque este acuerdo se alcance? Bueno, es importante, obviamente, que el pueblo esté informado siempre de todo lo que está pasando en política, ¿no? Porque los cambios que necesita la gente para vivir mejor, por ejemplo, en materia de economía familiar, en materia de seguridad, muchos de ellos dependen de cambiar las leyes, o tener nuevas leyes o mejorar las leyes. Y las leyes se aprueban o rechazan en función de votos,
que hay en el Congreso Nacional. Y particularmente en el caso de las pensiones, que es una preocupación no solo de nuestros adultos mayores, sino que también de los hijos, las hijas, de los nietos y de quienes van a jubilar después también. O sea, no, o sea, es una preocupación social que tiene que ver con la economía familiar. Ese aumento de pensiones requiere cambiar la ley, requiere cambiar el sistema de pensiones que está regulado por ley que tiene un quórum además alto en nuestra Constitución. Ya no es mayoría simple. No, no Seguimos con la intervención, con la conexión entrecortada de la ministra. Estamos... como 50 más 1. Tiene un quórum más alto porque estamos hablando además de que hoy día es cambiar. Vamos a ver si arreglamos. Ahí sí. Sí, ahí sí. Normalmente sucede cuando hay muchas conexiones en los lugares y la internet juega una mala pasada. Pero ahora sí le escuchamos. No, les decía que el aumentar las pensiones requiere una modificación legal que tiene un quórum alto, porque aquí estaba regulado básicamente el modelo de la AFP. Entonces, no es llegar y cambiarlo por mayoría simple en el Congreso, 50 más 1. Requiere hartos votos y por lo tanto requerimos votos de los parlamentarios y parlamentarias de la oposición y de todos los que no están en el oficialismo, que no son parte de la coalición de gobierno. Y ahí hemos estado entrampados, por eso es tan importante que la ciudadanía sepa cuáles son las posiciones de cada uno, cómo va a votar. Y vuelvo a reiterar, la capitalización individual es lo que nos ha dado la pensión autofinanciada y todos sabemos que la pensión autofinanciada es muy baja. La mayoría de quienes tienen algo de pensión es gracias a que el Estado le pone la pensión de la PGU. Si no, sería muchísimo más baja. Y la PGU ha sido financiada por impuestos generales. Queremos, para aumentar esa PGU, vamos a requerir más impuestos y por lo tanto el pacto fiscal, pero no impuestos de todos los contribuyentes, sino que de los que más tienen. Ya, si no se aprueba esa parte del pacto fiscal, no podemos aumentar la PGU a 250.000 pesos, eso es lo uno. Y la otra parte del aumento de la pensión que queremos lograr ahora depende del modelo de la seguridad social, porque los actuales pensionados no están cotizando y ellos ya cotizaron, ¿cierto? El que está jubilado ya cotizó, dejó de cotizar, está recibiendo una pensión baja. Su pensión autofinanciada, póngale usted que es de 70.000 pesos una mujer, ¿ya? Que es como un caso muy generalizado, o 80.000 pesos, 90.000 pesos. Entonces, yo quiero aumentarle la PGU de 150.000 pesos, pacto fiscal, y quiero aumentarle el componente de la pensión autofinanciada. ¿Cómo lo hago si ya no cotiza? Bueno, con este modelo de seguridad social. Si yo le saco la seguridad social, esa mujer no va a aumentar sus 70.000 pesos de pensión autofinanciada. Si yo apruebo la seguridad social, esa mujer va a poder ver aumentado su pensión autofinanciada porque se le estaría reconociendo sus años cotizados. Entonces es como un reconocimiento de la sociedad a cuántos años cotizó. Lo que no hizo la AFP porque le entregó una baja pensión. Entonces esto es como un componente adicional a esa pensión autofinanciada. Si no está, ella no va a tener ese aumento, los actuales no van a tener, y el aumento por concepto de capitalización individual va a llegar en 30, 40 años a los que van a pensionarse a futuro, ¿no? Y que van a haber acumulado lo suficiente de capitalización individual para tener un aumento. Ese es el problema. Entonces, por eso nosotros hemos sido insistentes en que algo tiene que haber en seguridad social para lograr el impacto deseado hoy a los actuales pensionados de esta reforma, ¿ya? Y no ver los efectos solo futuro, que es importante el futuro, ¿no? Pero necesitamos también responder a las urgencias de hoy. Así es. Ministra Camila Vallejo, y queremos agradecerle esta gentileza de haber estado más tiempo del que incluso teníamos concertado, pero a nuestros auditores les interesa escuchar siempre la vocería de quien está en el gobierno trabajando fuertemente en eso. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los auditores y auditoras. Esperamos que se mantengan ahí atentos y atentas
a la contingencia nacional y siempre buscando la mayor cantidad de información para formarse su propia opinión. Muchas gracias. Así que vamos a hacer un alto y volvemos para la segunda parte, que esté muy